buenas con todos. Somos la familia vallejana número 3, integrada por Hualpa Max, Guailino Jesús, Madrid Ángel, Isidro José, Merino David, Montero Fiorella, Landa Hanna, Luna Brisa, Salazar María y mi persona Martínez Arturo. En esta ocasión presentaremos el poema La Cena Miserable y la teatralización de la obra Los Caines, del escritor poeta César Vallejo, del cual se brindarán datos biográficos. Asimismo, se realizará una entrevista a una psicóloga y una profesora de historia, con el fin de profundizar más en las situaciones presentadas en el poema. César Vallejo fue un gran poeta peruano. Nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo del año 1892, en el departamento de La Libertad. Como sabemos, Vallejo no vivió o no nació, digamos, en una cuna de oro, ¿no? Él vivió una vida muy pobre, pero siempre amado y valorado por sus padres, en especial su madre. Por eso él, cuando era muy joven, tuvo que trabajar para que pueda costear sus estudios, llegando a trabajar en las tiendas que había en su pueblo, inclusive educando a niños. El amor, la bondad, la justicia, la pasión y la solidaridad son los valores que Vallejo puso a prueba durante el transcurso de su vida, implementándolos en sus obras. Él se consideró un hombre de cultura y respetado a pesar de comenzar su viaje como poeta desde muy abajo, logrando sus metas y luego de ello estar en la cima. También destaco la perseverancia y el triunfo que Vallejo tuvo, ya que a pesar de tener preocupaciones y falta de dinero, jamás se rindió ante su sueño de ser un gran maestro. Por ello trabajó arduamente y gracias a su esfuerzo pudo culminar sus estudios universitarios. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha vivido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. En una mañana se me informó una lamentable noticia. Los familiares de Urquizo, que vivían bajo el mismo techo, estaban igual de locos como él. Todos ellos se comportaban como monos y así preferían vivir. A medida que regresé a mi casa y me di con la sorpresa que mi padre estaba completamente mal de la cabeza. Es más, toda mi familia estaba igual de loca como la familia de Urquizo. Se trataba de un contagio de una enfermedad fatal. Ahora, aquí estoy, loco hasta ya no poder, agregó el extraño y triste narrador que nos había contado tal extraño cuento, mientras se acercaba un empleado de uniforme amarillo y le dijo buenas tardes, ya lo llevo a su celda. La idea principal del texto fue narrarnos un cuento sobre una familia que se vuelve loca. En todos mis años de vida nunca he leído un cuento que se le parezca, pero debo admitir que no se aleja de la realidad. Conocí muchas personas locas, incluyendo familiares enteras, como nos narra el cuento. Un dato muy realista que nos dice el cuento
es que la locura se contagia como una enfermedad. César Vallejo posee una gran imaginación y creatividad para poder escribir un gran cuento, como son los Kainas. Lo único que habría para cambiar es que el final fuera un poco más claro, más entendible. En conclusión, el cuento Los Kainas, escrito por César Vallejo, nos narra una historia donde el protagonista se hunde en la desesperación y en la locura, también tomando unos subtemas menores como la discriminación racial, la lucha por la identidad, relaciones rural-urbanas y la violencia y la opresión. El análisis de la obra Los Kainas. Bueno, el cuento nos muestra que está inmerso en la ciencia ficción, ya que nos trata de profundizar y mostrar el sufrimiento que suelen pasar las personas ante situaciones que nos esperan. Por ejemplo, en nuestro caso fue el COVID del 2019, que a muchos de nosotros nos afectó, ya que nos alejó y nos causó el aislamiento social y nos afectó de manera económica y social. Por lo que tanto, el valor que nosotros queremos mostrar en esta obra es la empatía y la solidaridad ante un mundo que está marcado mayormente por la desigualdad y la injusticia. Por lo que se puede decir que Los Kainas es una obra poética que trasciende los límites de la poesía convencional en un testimonio profundo de la realidad social y política de su época. Además de esto, Los Kainas nos muestra la miseria y la situación difícil de la vida en un Perú donde es rural, ya que las personas tienen que lidiar con esto todos los días, inclusive actualmente. Luis Urquizo lanzó una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró vociferando: «Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba sobre sus 4 cascos negros invertidos hacia arriba. Ah, mi soberbio caballo. Es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Cabalgarlo así sorprende, maravilla. No, no es cierto. Es brutal. Parece una gigantesca mosca asida a una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. ¡Ja! Eso es maravilloso. Eso es sublime, irracional, terrible. Tropecé con algún bache y fui a golpear con el mío un antebrazo del enfermo. Urquizo protestó colérico. ¿Qué le pasa? ¿Está usted loco? ¿Decirme loco cuando el loco era él? Una noche, mi madre me invitó a ir con ella a saber del estado de los parientes locos. La loca parecía furiosa. De rato en rato, chillaba largamente, escrutaba en torno suyo. Mi madre, transcurridos algunos minutos de expectación y de miedo, me hizo señas de retroceder y abandonamos aquella casa. La última vez que regresé, habían pasado ya 6 años en los que no visitaba a mis padres, por lo que decidí ir a verlos ante la ausencia de noticias suyas. Me quedé muy impresionado. Por todas partes había un descuido y destrucción inexplicables. Pude ver un rostro macilento y montaraz entre las sombras del granero. Era el rostro de mi padre. ¡Un mono! Mi padre se había convertido en chango. Saltaba, gruñía, rascaba en el estucado del granero vacío sin descuidarse de mí ni por un solo momento. Me llené de valor y comencé a gritarle a mi padre: «Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo. Tú no puedes estar enfermo. Deja ese gruñido de las selvas. Tú no eres un mono. Tú eres un hombre». Mi padre gimió con desgarradora lástima, lleno de piedad infinita, y me dijo: «Pobre, se cree hombre. Está loco». Fueron las últimas palabras de mi padre. Entonces, la oscuridad se hizo otra vez.
Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a presentar las dos entrevistas y la primera será una profesora de literatura que está aquí presente, que se llama Yuri Miluska Giraldo. Para esta entrevista se tuvo que analizar acerca del libro Los Kainas de César Vallejo y la primera pregunta será: ¿qué temas principales aborda Vallejo en Los Kainas? Ya, gracias por esta invitación. De todas maneras, en este caso los temas que se aborda aquí podríamos decir que son tres. Uno que está bien puesto, explícito, que es alienación. Otro es la marginación, que se da también. Y otro es también la discriminación que se da, pero o marginación también de la geosocial, por lo que el mismo pueblo está muy alejado de lo que el narrador protagonista menciona dentro del texto. Ajá. Es muy cierto, de acuerdo a lo que nuestros compañeros leímos y vimos a la hora de realizar el teatro, es muy cierta la discriminación que hay en ese pueblo, ya que por el estar muy alejado, como que las autoridades no toman mucha conciencia de eso. La segunda pregunta es: ¿cómo contribuye Los Kainas a la comprensión de la poesía vanguardista en Latinoamérica? Bueno, César Vallejo aborda en sí como tres corrientes, hasta cuatro, pero donde él es más representativo es en el vanguardismo, ¿no? No solamente a nivel latinoamericano, también a nivel mundial. El vanguardismo está en sí puesto primero en Europa, pero César Vallejo cuando lo plasma aquí es como un extraño, entre comillas, ¿no? Y cuando este vanguardismo está puesto, ya más influenciado ya por Quiroga, por otros escritores, ya aquí el vanguardismo ya se ve diferente. Y así mismo se dan cuenta en ese tiempo los escritores de que el cambio era necesario. El vanguardismo es sinónimo de cambio, de cosas diferentes, ¿no? Y eso lo vemos en su narrativa. Déjame decirte que dentro del vanguardismo que se ve dentro de este cuento, es que se ve primero a un narrador, que es como si fuera que no está en la historia, y en el segundo plano se ve a un narrador que es protagonista, ¿no? Y al final, el final es todavía más inquietante, porque se ve un narrador que es como si fuera el escritor. Entonces, todo eso hace de que se vea una gran modernidad dentro de la escritura. Y esto también, la poesía, como tú dices ahí dentro de la poesía, es porque dentro de este cuento él pone palabras que afloran a ciertas cosas, pero lo hace de una manera muy cruda y lo hace de una manera también realista, ¿no? Y ese es el tipo de vanguardismo que se maneja más que todo César Vallejo. Y la tercera pregunta es: ¿cómo se relaciona la vida y las experiencias personales de Vallejo con esta obra? Bueno, con César Vallejo el punto es que él vivió una niñez muy cruda, muy difícil, ¿no? Y eso de que ponerlo como algo figurativo en el cual este pueblo es alejado, fuera como, de entre comillas, de la civilización, es que él también, su pueblo era muy alejado, ¿no? Él también sentía la discriminación, la marginación. Cuando él plasma su poesía, sus cuentos, lo margina, ¿no? Primero eran los limeñitos y después eran los provincianos, y eso, ¿no? Los provincianos amigos. En este caso, él plasma también porque este cuento, en Maynas, porque en Cañas, porque él va a un manicomio, ¿no? Va a visitarlo, ¿no? Tiene una experiencia en la cual se queda muy impactado de ciertas cosas sobre eso, ese lugar. Y es por eso que él, esas visiones que tuvo, ese impacto, es donde ahí pone su narración en este cuento, ¿no? Sí, es muy cierto lo de que es muy marginado. Y también en el problema que hemos tocado en este ciclo que nos ha tocado, que es la cena miserable, se nota la marginación que hace a las personas que no tienen dinero y son de pueblos, porque si bien recordamos en los tiempos antiguos, nadie tomaba importancia en esos temas, pues, ¿no? Y ya. Una cosita. Muchas gracias, porque es muy pocos lugares donde estudian a Vallejo. Cuando ustedes han investigado, los libros que estudian no son peruanos, son de otros lados, y lastimosamente es algo que se debe difundir más, ¿no? Y estudiar a Vallejo es esencial.
Gracias. Muchas gracias por el tiempo y todo. Y continuamos con mi siguiente compañera para su siguiente entrevista. Ahora continuamos con nuestra segunda entrevistada, que es la psicóloga Ofelia Calero Escurra, que estará participando con nuestro análisis sobre la obra Los Kainas de César Vallejo, respondiendo algunas preguntas. Vamos hacia la entrevista. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el posible trastorno o enfermedad mental que Luis Urquizo podría tener? Bueno, tú lo has dicho muy claro, no podría tener. Entonces, de la nueva ley de salud mental, nosotros hacemos una presunción diagnóstica, ¿no? Como tal, como presunción diagnóstica, tendríamos que ver un diagnóstico, ¿no? Una comorbilidad, un diagnóstico diferencial. En este caso, hay algunos indicadores, ¿sí? De las funciones cognitivas, especialmente cuando hablamos de lo que son funciones cognitivas, ¿sí? Estaremos hablando de la atención, de la memoria, del juicio, ¿sí? Aspectos importantes que en la personalidad se evidencian, ¿sí? Esto conlleva signos evidentes de deterioro cognitivo, ¿sí? También desde la perspectiva freudiana es el ello, ¿no? El cual Luis Urquizo representa la indignación, rebeldía ante situaciones de la vida de él y de su pueblo. ¿Bien? ¿Otra pregunta? La segunda pregunta sería, ¿cuántos casos como el de Urquizo existen hoy en día? Bueno, pues la pregunta hoy en día pues tener una perspectiva de la clínica personal desde mi ejercicio y bueno, también lo que nos dicen pues epidemiológicamente, ¿no? La incidencia, prevalencia, el número de casos. Por ejemplo, el MINSA dice que al 2023 hay 9.600 personas en lo que va a 2023 atendidas en diferentes establecimientos por este diagnóstico de demencia, ¿no? Funciones cognitivas. Ahora, desde mi ejercicio clínico te puedo mencionar que hay algo sorprendente, ¿no? Sí. Y es que hay que ver que la demencia como tal, o sea, los primeros indicadores de demencia, muchos lo relacionan con la edad del deterioro, la edad avanzada, que comienza a 60, 70, 80 años. Pero sí, mira que es bien interesante que hoy en día, cuando hablamos a partir de 40 años, desde los 40 años, fíjate que ya se empiezan a dar los primeros indicadores de lo que podría ser una presunción diagnóstica de demencia, ¿no? Cuando las personas se empiezan a olvidar, y mi lapicero, ¿y dónde está? ¿No? Pero lo tienes en tu cabeza, arriba están. Entonces, en mi experiencia, te podría mencionar, ¿no? Que en las historias, en las anamnesis que he aplicado, esto se podría rastrear desde los 40, 50 años, los primeros indicadores. ¿Sí? Bueno, nuestra última pregunta sería, ¿cómo podríamos ayudar a las personas que padecen lo mismo que Urquizo? Sí, desde una perspectiva multidisciplinaria, acá labora otro psicólogo, una rehabilitación, ¿no? De las funciones cognitivas, o interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Terapia, dependiendo, ¿no? Si es una formación psicoanalítica, sistémico-familiar, dependiendo del abordaje, pero más allá de la recuperación, donde se pueda, ¿no? De las funciones cognitivas, cuando hablamos de enfermedades como la demencia, estamos hablando de diferentes, pues, dimensiones. Por lo tanto, tenemos que abordar también la calidad de vida, el bienestar psicológico, ¿no? Desde la terapia familiar, más allá de lo neuropsicológico como tal. ¿Bien? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Eso que te podría mencionar. El escritor César Vallejo, en la obra Los Kainas, aborda cuestiones relacionadas con la demencia, que reflejan la pérdida de la cordura y la incapacidad de manejar las emociones, además de explorar la falta de unidad y afecto en la familia. También analiza la opresión y la violencia en la sociedad. Nos hace pensar en lo frágil que es la mente y el alma, y nos recuerda lo importante que es ser amable y comprensivo. Nos invita a ser mejores y construir un mundo más cariñoso y comprensivo. Muchas gracias.